Bienvenidos a este espacio donde dejamos las apariencias y hablamos de lo que realmente importa. Esto no es show, es la vida real. Es la vida real. Puedes escucharnos aquí cada semana Y vernos en vivo en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Bienvenidos a un nuevo capítulo de No es Show, y para este capítulo creo que voy a tener una de las conversaciones que sin duda todos han querido encontrar respuestas y todos hemos llegado al mismo punto en varias ocasiones, y es la falta de experiencia que existe al momento de querer aplicar a tu primer trabajo. Y por eso buscar el primer empleo puede ser frustrante cuando nos piden la cantidad de experiencia dentro de un currículum, pero también tenemos que ahondar en cuán importante es que hoy en día las empresas requieran como una trayectoria previa antes de postular a un cargo. Para eso hoy nos acompaña una persona que tengo muy poquito tiempo de conocer, pero ha sido como admirable lo poco que he conocido, y las conversaciones que hemos tenido han sido bastante profundas, y sé que el día de hoy vamos a poder hablar de todo un poco y sobre todo nutrirlos con información. Hoy nos acompaña Diego Vera. Él es psicólogo clínico y además fundador de parte de uno de los equipos de talento humano o de reclutación de personal más importantes de la ciudad, me atrevería a decir. Así que bienvenido a No es Show, Muchas Diego gracias. Vera. Muy bien. Sabes que estaba pensando esta mañana cuando venía para acá en la época en la que yo era candidato. Hace un montón de tiempo. 2009 fue el año en el que yo conseguí mi primer empleo. Yo llevaba como 2 años trabajando y podía decir que tenía experiencia, porque tenía una ventaja y una bendición, que es que mis padres en ese momento tenían un negocio y yo después del colegio iba a trabajar con ellos en las tardes. Pero no lo podía poner en el currículum. O sea, decía como, no, yo iba a ayudar a mis papás por las tardes cuando salía del cole. Nada más que eso. Así que bueno, venía pensando en este tema del primer trabajo y hacía como un recorderis de los últimos 15 años. Y esta mañana me enfoqué particularmente en la época en la que yo era candidato, no reclutador. Ahora que comenzamos desde este punto de vista, ¿qué crees tú que fueron las cosas como más impactantes durante este proceso de querer conseguir empleo? Desde el lado de la persona que necesita un trabajo, y que hay muchísimas que seguramente están escuchando esto y que buscan este capítulo como una alternativa de solución o de mejorar esos perfiles para postular a futuro a un mejor puesto de trabajo, o a su primer puesto de trabajo también. Sabes que yo pensaba en mi primer trabajo, en mi primera entrevista. Yo llegué a una compañía. ¿El primer puesto al que te postulaste o al que quisiste entrar a trabajar? Es rarísimo, porque un día mi mamá me llama y me dice como, ¿te acuerdas de tal persona que era proveedor nuestro? Y yo, sí, claro. Él está buscando una persona y me dijo que le pasara tu hoja de vida, que te presentes a entrevista hoy a las 11. Y yo como, mamá, son las 9:50 de la mañana, ya, déjame, me arreglo, salí. Y me presenté a una entrevista, lo digo con muchísimo orgullo porque es una empresa a la que le voy a estar agradecido toda la vida. Me presenté a una entrevista con el señor Andreas Wiener del grupo Indusur. Y me siento con él, que estaba a cargo en ese momento de una de las unidades de negocio de esta empresa, que era John Deere. Y cuando empezamos a conversar, yo había estudiado un semestre de ingeniería mecánica. Mis papás, los dos, son ingenieros. Cuando me gradué del colegio tuvimos esta conversación en la que me dijeron que la psicología no daba plata, que buscar hacer algo más productivo. Yo acuerdo con ellos estudiar un semestre de ingeniería, y que si no me gustaba la ingeniería me cambiaba a la psicología. Cumplieron. Y bien, así fue, no me gustó y cero. Aquí estoy. O sea, sabes que me gustó, pero la psicología me gustaba más. Así que bueno, yo regreso a Ecuador a estudiar porque el semestre de psicología lo hice en Colombia. Y cuando regreso y llego a esta entrevista, lo primero que me dice Andreas es como, yo veo en su hoja de vida que usted hizo un semestre de ingeniería y nosotros estamos buscando una persona que ayude al departamento de ingeniería. Y por dentro como que se me bajaron todas las expectativas, porque yo pensé que estaba sentado con alguien que sabía que yo estaba buscando una posición en talento humano. Y lo único que pensaba en mi cabeza era, ¿será que mi mamá no le dijo? Pero dije como, de ley mi mamá le mandó la hoja de vida y él le dijo que venga hoy. Y eso fue todo. Entonces le dije como, ¿sabe qué? Mire, yo estoy buscando trabajar. No estoy buscando trabajar en talento humano. Si me toca empezar trabajando en el área de ingeniería, pues empezaré, y si me sirve de algo lo que aprendí en ese semestre, vamos adelante. Pero sí quiero que tenga claro desde el inicio que si no es acá, en otro lugar, yo voy a buscar trabajar en lo que estoy estudiando. Y me dice, yo ni siquiera había visto que usted estaba... Y como que regresa su mirada a la hoja de vida y dice, claro, usted está estudiando psicología. Y yo, sí. Sabe que también tenemos un problema en el área de talento humano. Y ahí sí como, ok, cuénteme más.
me dice, mire, nosotros tenemos un archivo gigante. En ese entonces todavía los archivos eran como carpetas de papel, no archivos digitales. Y no hay nadie que lo haya podido organizar en los últimos 6 meses. Yo sí contrataría un pasante para que haga eso. Ok. Bueno, de verdad el trabajo técnicamente más aburridor de toda mi vida era pasar por todos los puestos recordándole, oye Kevin, trae tu cédula y tu inscripción de unión libre o tu título de secundaria que no lo tengo, bla, bla. Okay. Y ese fue mi trabajo por los primeros 4 meses, pero veía lo que estaban haciendo todas las personas que trabajaban en Talento Humano. Esta compañía, vuelvo y repito, yo tuve la bendición de entrar a trabajar en una empresa que le apostaba a su gente, porque no solamente que me pagaron un montón de programas de capacitación para que aprendiera a hacer reclutamiento, sino que 4 o 5 meses después me dieron la oportunidad de moverme. Y yo sí tuve una suerte, digamos, que no tienen todas las personas, que es haber hecho carrera durante mi primer etapa en esta empresa. En tu primera empresa pudiste hacer carrera dentro de la misma empresa. Porque pasé de talento humano a hacer selección, después me encargaron de un proyecto de desarrollo organizacional, y lo otro que pensaba es que yo salí de ahí, y tengo que decirlo de frente, de hecho yo salí de ahí por plata, porque una empresa me llama y me vende como una gran oportunidad y me dice te vamos a pagar más. Yo regreso al grupo, les digo como, oigan, me están ofreciendo esto, y me dicen nosotros no te podemos pagar más. Has crecido súper rápido acá dentro de la compañía. Si te parece que esa empresa es lo mejor para ti, anda. Vaya, crezca, hijo. Y sabes qué, yo creo que, a ver, no me arrepiento de nada, porque finalmente esa mezcla de experiencias es lo que me ha llevado a estar en donde estoy. Pero en ese momento no fue una buena decisión. Creo que la falta de experiencia no me permitió pensar tan estratégicamente en lo que estaba haciendo. Y es lo que encuentro que también pasa hoy mucho con gente joven y nos pasa en InTalent, que es que la gente se cambia sin tener la película completa. ¿Qué pasó después de ese trabajo? O sea, porque volviste volviste a la vieja confiable, que sería la empresa donde ya habías hecho carrera, o después de ese seguiste para adelante. No, más bien dije como, sabes que no me, o sea, fue como una suerte de varios meses de mucha ansiedad, porque trabajaba con una compañía en donde el trabajo era completamente distinto a como era en Grupo Indusur. No habían métricas, yo no sabía cómo me medían. Era una empresa familiar. Que sea familiar no quiere decir que sea mala, pero esta compañía particularmente era súper informal. Yo no estaba nada a gusto. Y en el camino rápidamente como que empecé a buscar opciones, ¿no? Ese también creo que es como el compromiso del emprendedor o el empresario, que es si tú no le ofreces un buen ambiente de trabajo a la persona que está contigo, después no le pidas a esa persona que no busque otro empleo. ¿Sí? No puedes pedir lealtad si tú no ofreces estabilidad y bienestar. Exacto. Y fue un poco lo que me pasó a mí en esta compañía. Yo empecé a buscar trabajo después de 3 o 4 meses. Tuve la oportunidad de ganarme una especie como de beca para irme a estudiar afuera, y ahí es que apenas tuve la oportunidad de irme a estudiar a Argentina, me fui, empecé a trabajar en consultoría, y también en ese espacio, eso no lo pensé esta mañana, pero me acordaba ahorita, cuando yo llego a Buenos Aires, en la universidad en donde estaba, nos dicen, hay una feria de empleo abierta, vayan. Y con 2 amigos, con Fernando y Juan Pablo, que eran como mis panas en Buenos Aires, decimos, ya, pues preparémonos para ir. Fui, conseguí una entrevista con Accenture, que fue la primera compañía con la que yo trabajé en consultoría, pero el día que fue la entrevista, cuando me siento, yo que siempre he considerado que he sido como súper seguro de mí mismo y en las entrevistas me desempeñaba súper bien, ese día me da una suerte como de mini ataque de pánico cuando iba a empezar la entrevista. Y se notaba a leguas. El entrevistador me tuvo que decir, mira lo importante que es un reclutador que entiende que estos momentos son momentos no fáciles para quien está del otro lado, ¿no? Oye, si no hubiera actuado con esa empatía, de repente yo me hubiera quedado bloqueado de por vida y hubiera agarrado como un miedo irracional a las entrevistas de trabajo. Él se portó recontra que bien, me dijo como que estás nervioso. Y yo como, sí. Y era obvio, se notaba clarito que estaba nervioso, estaba moviendo las piernas, las manos estaban así, y me dijo, ven. Me paró, me llevó a la cafetería del piso en donde estábamos. Me ofreció un café. Yo dije, si me tomo un café, mira, esto se controla todo. No, me tomé un vasito con agua, regresamos, pude hacer bien la entrevista. Y ahorita que pensaba en eso decía, claro, mira lo importante que es el trabajo del reclutador. Nosotros en InTalent hacemos mucho énfasis en que
Tú tienes que darle también la tranquilidad y la confianza a la persona que tienes enfrente para conocer su mejor versión. Oye, y este chico lo logró. Sí, y habla también de la calidad, como tú dices, de una persona que está detrás de los filtros de selección de un buen personal. 100%. Ahora que entramos en el tema de la ansiedad y de los nervios, ¿por qué crees tú que cada vez hay más jóvenes que sufren de ansiedad al momento de ser entrevistados para un puesto de trabajo? O sea, ¿por qué crees que el proceso de selección desde el otro lado cada vez se vuelve más difícil? Sabemos mucho más jóvenes que no saben cómo expresarse en una entrevista, que no saben qué es lo que deben hacer o llevar en una entrevista y que probablemente sean los menos indicados como para un proceso de selección y peor aún si no tienen experiencia. Yo no sé si es cada vez más difícil. Lo que pasa es que creo que somos cada vez más conscientes de que eso sucede. Probablemente, no sé, mis padres en algún momento fueron a una entrevista de trabajo y probablemente lo que para ellos no tenía nombre, hoy nosotros le ponemos el nombre de ansiedad. Pero es que el proceso de selección por sí mismo es ansioso. O sea, hay situaciones vitales, hay un cuadro, de hecho, que te dice con puntajes cuáles son las situaciones de vida que te pueden generar ansiedad. Y los cambios o enfrentarte a nuevos retos son cosas que normalmente te generan eso en el cuerpo. Entonces, lo que sí creo que hoy tenemos es muchísimas herramientas. ¿Cómo cuáles? Una persona que está frente a un proceso de selección y se ha metido antes a hacer un curso, por ejemplo, que hay muchos gratuitos de cómo enfrentar una entrevista de trabajo. Hoy en TikTok te preparan para entrevistas de trabajo. Hay un montón de cuentas que te dan como tips todos los días. Eso yo no lo tenía, mis padres tampoco. Esta generación sí lo tiene. Hoy hay en Spotify, tú puedes encontrar playlists de relajación, de podcast que te enseñan, digamos, pero playlists de relajación. Yo utilizo mucho una aplicación que se llama Calm. Y hay un playlist específico de 15 minutos para relajarte antes de una entrevista de trabajo. Imagínate lo específico, ¿sí? Claro. No es el videito de YouTube de 2 minutos para relajarte, es un playlist que está hecho específicamente para alguien que va a una entrevista de trabajo y necesita disminuir sus niveles de ansiedad. Yo no tenía eso, mis padres no tenían eso. Como reclutador, ¿crees que es importante o cuánto suman esas herramientas previo a una entrevista de trabajo? Muchísimo. Es lo que más suma. A un joven lo que más... Porque, a ver, perdón, pero es que el joven no tiene experiencia. Tú lo único que me puedes mostrar es cuánto te preparaste para este espacio. Y si llegas bien preparado a este espacio, eso va a hablar mejor de ti que de la otra persona al lado. Pero yo no tengo como comparar a Kevin con Juanito por experiencia laboral. Porque probablemente los dos llegan con 0 días de experiencia. Pero si Kevin vino preparado, relajado, se escuchó el podcast antes de venir, hizo un ejercicio de mindfulness de 15 minutos antes de entrar a la entrevista, probablemente voy a conocer una mejor versión tuya que la del candidato que no se ha preparado. Y aparte que también es importante de estos procesos, como que puedes tener al frente al candidato con la mayor capacidad de desarrollarse en un área de trabajo, pero que a lo mejor no es el mejor en desenvolvimiento frente a una persona que lo está entrevistando y de quien depende su puesto en ese momento. Entonces, estas herramientas llegan a sumar un montón en el proceso de desarrollo para la persona que va a postular, que sin duda desde afuera, como tú dices, venimos de esta sociedad que constantemente antes no le ponía nombre a esto que es un problema como la ansiedad. Y claro, tus papás no te van a decir, no te puede generar ansiedad una entrevista de trabajo, porque para nuestros padres probablemente el tema de los efectos psicológicos que producen la tensión de estos actos en nuestra vida no son significantes y no suman en nada, ¿no? Pero yo al final del día insisto en que muchos de los jóvenes nos aferramos a esos ideales antiguos y por eso cometemos los errores que constantemente cometemos al momento de ir a una entrevista. Desde tu punto de vista como reclutador, ¿cuál crees que son los errores más comunes que comete un aspirante joven previo a su primer empleo o a su entrevista de primer empleo? Cosas que, o sea, errores que se transforman en consejos, además, que es lo que nos pasa. Ayer entrevisté a una chica que tenía errores ortográficos en su hoja de vida. Sabes que lo hiciste todo bien y le dije, has hecho... Nayeli no estaba conmigo, pero estaba entrevistando a esta persona con otra persona de mi equipo que se llama Isabela y al final le dije a Isabela, esto tenemos que decírselo a los candidatos, porque una chica que hizo una entrevista cuasi perfecta, pero tenía 4 palabras mal escritas en su hoja de vida. Si tú estás buscando empleo, tienes que revisar 6 veces tu hoja de vida para asegurarte que ahí no haya nada raro. Eso, por ejemplo, es un error. Me pasa mucho con gente joven cuando voy a entrevistar a alguien que viene a su primer empleo, que es como, oye, ¿tú sabes para qué posición estás aplicando? Sí, ¿para cuál?
pasante de finanzas. ¿Y qué hace un pasante de finanzas? Y ahí No viene tengo el idea. problema. Pregúntale Ok. a ChatGPT qué hace un pasante de finanzas y vas a llegar con una idea más clara de qué es lo que probablemente te van a pedir. O tú sabes para qué empresa estás aplicando. Sí, para la empresa X. ¿Y a qué se dedica esta empresa? Nosotros que trabajamos con un montón de compañías, Por supuesto. ¿a qué se dedica mi cliente? No tengo ni idea. Si tú ya sabes cuál es la empresa para la que estás aplicando, el día anterior te metes a internet, más bien lo transformo en experiencias positivas. A mí algo que me asombra es, hace poco, por ejemplo, una chica que estaba acudiendo a una entrevista de trabajo para InTalent, me siguió el día anterior en mis redes sociales, me siguió en LinkedIn, me siguió en Instagram, y no es que ganó puntos porque tenía un follower más, Puntos aunque por es seguir punto a Diego. consejo. Pero más que eso, es que claro, cuando llegó al otro día me dijo, oye, una cosa que me llamó mucho la atención cuando leí sobre InTalent es que hicieron una feria de empleo en este año junto con la prefectura. Yo como, Ok. wow, se nota que... Que viene estudiando el trabajo que Sí, realiza claro, el equipo. se metió a nuestra página web, sabía cuáles eran los servicios que ofrecíamos. Preocuparte por tu presentación personal el día que vas a una entrevista. No sabes la cantidad de gente que llega con los zapatos sucios, chicas que llegan desaliñadas. Todo eso suma. La primera impresión... yo sí estoy un poco en contra de este comentario de que es que los jóvenes no consiguen empleo porque les piden experiencia. No. Ujú. Si usas estas cosas a tu favor, probablemente esa primera barrera que es que no tienes experiencia se pasa, porque hay varias compañías, no todas, y acá en el Ecuador probablemente en Latinoamérica todavía tenemos una deuda pendiente desde talento humano, pero hay muchas compañías que hoy están contratando por aptitud y por perfil blando más que por los años de experiencia que están escritos en tu hoja de vida. ¿Qué puedes denotar tú? ¿Cuáles son las características que denotas tú como para calificar a alguien apto para un puesto sin necesidad de revisar la cantidad de experiencia que tenga en su hoja de vida? Porque pasa también un montón que hay situaciones como las de Kevin Alcibar va a postular para una de las empresas a las que estás haciendo reclutamiento de personal y resulta que voy para el departamento de comunicación, pero mis habilidades dentro de la empresa pueden transformarse y pueden resultar que soy mejor para otro perfil que tu consultora también está buscando. ¿Cómo te das cuenta de esos detalles durante una entrevista o durante el proceso de reclutamiento de personal? Eso sí es, bueno, para la gente que trabaja en talento humano, si sigues reclutando solamente a través de la entrevista con hoja de vida, en donde te pregunto con quién vives, a qué se dedican tus padres, cuántos años tienes de experiencia, por qué elegiste tu carrera, dame 3 virtudes y 3 defectos, eso está mandado a guardar hace 25 años. Okay. Hay un montón de herramientas que te permiten conocer el potencial de quien tienes enfrente. Nosotros en InTalent trabajamos particularmente con una herramienta que se llama Assessment Center, en donde tú traes a un candidato que no tiene mucha experiencia, lo colocas frente a una situación muy parecida a la que tendría que enfrentar si llegara a trabajar contigo y ves cómo se desempeñan. Y ahí es todo muy obvio, porque te encuentras con gente que no puede con la presión. Yo particularmente soy muy incisivo con ciertos candidatos en colocarme en una posición polémica para ver si logro sacar al candidato de quicio. Y hay gente que... ¿Cuál es una posición polémica en la que podría ponerse un reclutador? Bueno, hace poco estábamos haciendo un assessment center para una persona que iba a trabajar en reclutamiento de personal y me puse yo en una posición que por si acaso no es la mía, digamos, pero me puse en una posición del reclutador que decía, esta chica no porque es fea, este chico no porque tal cosa. ¿A la chica o al...? No a ella, no, a los candidatos que me estaba presentando. Como que se los descartaba por cosas que nada que ver, Ok. para ver cómo respondía. Ok. Y la persona que estaba enfrente mío, tenía 2 personas enfrente mío. Una persona respondió con muchísima inteligencia emocional y supo decirme que lo que estaba diciéndole eran comentarios que no eran objetivos. El otro se enojó. Y si me hubiese podido meter un puñete, literalmente me lo hubiera metido ese día. Ok. Entonces, claro, cuando termina la entrevista, digo, ok, a lo largo de tu vida reclutando, te vas a encontrar con un sinnúmero de clientes que te hacen comentarios que no son objetivos. Yo he tenido clientes que me han pedido en un proceso de selección, no sé, que les pase el día en el que nació la persona para elegir... ¿En base a su porque signo? al Feng Shui. Ah, no, al Feng Shui. Oh my God. Esa es una Ok, una una de anécdota las datos curiosos. de las raras que hemos tenido ya. Literal. Sabes que lo respeto porque para esa persona culturalmente eso es importante. Puede ser importante, sin No es duda. ecuatoriano además, entonces como que lo entiendo ya. Como que lo justifique. Entonces digo yo, oye, si yo voy a contratar a un reclutador para que me represente, ¿a quién contrato? ¿Al que sabe lidiar con esa situación compleja y responde profesionalmente? ¿O al que se enoja, se ofusca
y si no. me pudiera pegar, me pegaría. Es obvio que voy Sí. a contratar. Entonces, claro, como talento humano, nosotros lo que hoy tratamos de ver es cómo se comportaría esta persona si ya estuviese trabajando para nosotros. Eso es Ok. clave. Oye, yéndonos a otra de las aristas de los procesos de selección y de las oportunidades laborales, creo que hablemos de una de las que para mí es como de mis favoritas y es el networking social. Creo que los jóvenes actualmente no entienden lo valioso que es el networking. O sea, tú hace un momento cuando comenzaste la entrevista empezaste hablando sobre cómo llegaste a tu primer puesto de trabajo y sin duda fue porque tus papás conocían a esta persona que te dijo, mira, mi hijo tiene la hoja de vida y tal. Pero cuán importante es que sepamos que cualquier persona que nos rodea puede ser próximo compañero de trabajo, puede ser tu próximo jefe, y cuáles son las herramientas o tips que podrías recomendarles a los jóvenes o las personas que están escuchando esto para llevar un mejor networking social o ponerlo como parte primordial de la vida. Yo ahí sí creo que yo me aprendí una palabra en la oficina que es el cringe. ¿Ok? A los Cuando jóvenes me hoy dices les que lo da... aprenden es cuando ya siento que son una generación Sí, bastante sí, lejos de la 100%. nuestra. No, tampoco tan lejos ya, pero yo no vengo de la época del cringe. Me la enseñaron los centennials con los que trabajo. Úsalo porque te va a ir espectacular. Sí. Y siento que a los jóvenes les da mucho cringe todo. Sí, Es como, total. estás sentado en una, no sé, digamos, estás sentado en un evento de tu universidad y está por ahí caminando ese gerente de la empresa con la que tú quieres trabajar. Y te digo, oye, anda y dile que preséntate. Siéntate. Habla con él 5 minutos y dile que si le puedes dejar su hoja de vida. Es que me da cringe. Ok. No, o sea, se te pasan las oportunidades por no ir a ponerte enfrente de alguien y hacerle saber, no estás haciendo finalmente algo malo, le estás haciendo saber a otra persona que Estás disponible que para claro, un puesto que puedes a trabajar. Yo, de hecho, mi primer trabajo lo conseguí por el networking de mi madre, pero este segundo empleo, a pesar de que no fue una de las mejores decisiones, lo conseguí por alguien que era mi cliente, de hecho, en esta compañía con la que trabajaba, y a quien un día le dije, oye, por si acaso, yo estoy buscando oportunidades. Este tercer trabajo lo conseguí, como te digo, en una feria de empleo. Y en una feria de empleo hay gente, nosotros que organizamos ferias de empleo, tiene jóvenes que pasan simplemente por los stands dejando su hoja de vida, y jóvenes que también han hecho el ejercicio de haber leído los perfiles de, oye, van a participar 25 empresas de esa feria de empleo, cuáles son las 5 que me interesan y a esas 5 me las acerco. Pero me presento contigo, mirándote a los ojos, te doy la mano, te digo que admiro lo que están haciendo en tu empresa y te cuento un poco sobre mi perfil. Eso marca la diferencia versus el joven que solamente vino y entregó la hoja de vida. El networking es no solamente para los jóvenes, para cualquier persona, probablemente una de las herramientas más importantes de hoy. Sí, pero siento que en los jóvenes, regresando al cringe, actualmente es una sociedad que vive mucho del miedo del qué dirán. 100%. O sea, se ha apoderado muchísimo de esta generación. Antes de que continuemos con la siguiente pregunta, me gustaría como escuchar algún momento de tu vida en el que te generó cringe. En otro momento tendría otro nombre desde tu punto de vista histórico, pero ahora, en esta actualidad, cringe. Y yo pues también quería como contarles que para mí una de las cosas que pudo haberme generado el cringe más grande y que por eso valoro tanto el networking fue el día en que aprendí que el networking es el 80% del desarrollo de tu rol en la sociedad. Es el día en el que conseguí mi primer trabajo en un medio de comunicación mucho más grande, ¿ya? O sea, como yo recuerdo muy bien, hasta que recuerdes tu experiencia, recuerdo muy bien que la primera vez que yo estaba en una radio mucho más pequeña, llegó un promotor de artistas con una cantante ecuatoriana y el promotor era la persona más detestable de la vida. Yo ya le he contado a él mi punto de vista de ese día. Y para mí esa persona era la más detestable del mundo. Yo decía, qué antipático ser, ni el artista se porta como él se comporta. Me parecía horrible. Pero mi rol, yo decía, bueno, yo sé que un periodista debe mantenerse todo el tiempo neutral, no debe ser parcial. Y me mantuve todo el tiempo de la mejor manera porque dije, la culpa no es del artista, sino de él. O sea, yo no puedo desquitarme con el artista por el maltrato que me está dando él. 2 semanas después me llama por teléfono uno de los gerentes de la radio en la que trabajaba, el gerente de Radio Punto Rojo, y me dice, hola, ¿cómo estás? Te llamo de parte de Jorge López, que era el representante de esta artista. Y me dice, nos recomendó tu perfil porque dijo que eras muy bueno, que te había visto trabajar y que eras espectacular. Y yo como, ¿qué diablos pasa aquí?
O sea, yo ese día, de verdad, nuestra relación fue súper hostil. Yo dije a este tipo le caí mal, o sea, le parecía antipático. No, yo lo odiaba. Y cuando me llamó, hicimos la entrevista y luego pasé el proceso de selección, me quedé en la radio y estuve 5 años en Radio Punto Rojo y pasaron las mejores cosas de mi carrera en la comunicación iniciando. Dije, como cuánto pudo haber cambiado que en ese momento mi postura fuera irracional y me comportara desde lo emocional con esta persona. Quizás no hubiera tenido la posibilidad de la referencia y que luego él me dijera como, hola, ¿cómo estás? Que cuando ya me llamó él a decirme como, oye, te llamaron de Punto Rojo, que ni sé qué, yo les di tu contacto, dije, ¿qué pasó con el personaje que conocí ese día? Entonces, una vez más, ese día me demostré y me prometí que socialmente todas las personas que me rodean son posibles personas que en algún momento puedan acercarme a un lugar o que de las que pueda aprender algo. Y es como veo la vida y a la gente que me rodea trato de invitarla a verla de esa forma. Porque Sí. si empiezas a ver a todas las personas que te rodean como posibles personas llenas de aprendizaje a futuro, ves ganancia en todo lo que te rodea. Desde tu perspectiva, ¿cuál crees que fue el momento en el que una situación te hizo generar Me dio cringe y que Ya la tengo, te ya la llevó tengo. a un punto de la vida totalmente distinto? O sea, Cuando yo empecé a trabajar, a mí me daba mucha vergüenza acercarme como a la alta gerencia. Porque yo decía, como yo soy un pasante, entre el pasante y la gerencia hay Una 7 brecha escaños profesionales. abismal. Entonces, como que estar en una reunión en donde yo iba simplemente de observador y hacerle saber a un gerente mi punto de vista, sí me daba vergüenza. Y lo conversaba con mi mamá y con mi papá, que de verdad que inicialmente fueron de verdad mis mentores profesionales y de vida. Yo hablaba mucho con ellos cuando estaba en mi primer empleo, como que les preguntaba qué hacer, cómo responder, oye, ¿qué hubieras hecho tú en esta situación? Digamos, porque pues además los admiro mucho a los dos profesionalmente. Y mi papá, en una forma mucho más criolla que mi mamá de manera mucho más profesional, mi papá me decía, oye, vergüenza que te vean robar, pan. O sea, tú tienes que decir lo que piensas porque es la única manera en la que ese gerente se va a hacer una imagen de ti. Lo máximo que puede pasar es que te diga que estás diciendo algo que no es correcto y que te enseñe. Entonces, incluso si dices algo que no está bien, vas a salir de ahí aprendiendo. Y tú acabas de decir algo que sí creo que es vital sobre el network, y es cuando tú ves las oportunidades de interactuar con alguien más como un posible aprendizaje, es válido. Porque también, y esto sí ya en este momento de mi vida de repente es mucho más notorio, también te das cuenta que hay gente que como que utiliza este falso networking de yo socialmente me muestro súper abierto, no porque quiero aprender del otro, sino porque veo a todos, hay gente que ve a toda la gente con un signo de dólar o cuál es la oportunidad que voy a tener para sacarle algo al otro. Y eso se siente. Cuando el network no es genuino, tú te das cuenta que ahí no hay... Que no es... no hay ganar-ganar de por medio. ¿Sí? Cuando tú y yo conversamos la primera vez, es como se sintió súper genuina la conversación en donde estábamos hablando de otra cosa. Por eso cuando me dijiste, oye, vente, yo lo recibí con la mejor de las ondas. Si de repente te hubieras acercado a mí e inicialmente hubieras sentido como otro interés, uno mismo como que busca... Como poner una barrera. Sí, sí, exactamente. Y eso también es importante que el joven lo tenga en cuenta. Sí, para mí es que yo siento que todas las personas, como somos mundos distintos, todos podemos enseñar algo a cualquier persona. Entonces, para mí, literal, la gente que nos rodea, desde que pasó eso en mi vida, es como todos te aportan algo en tu vida, todos. O sea, desde el conocimiento social, humano, personal, laboral, hasta lo más mínimo que pueda existir dentro del grupo social. Tu rol social, para mí, hoy en día es como cuánto le aportas y cuánto te aporta la gente que te rodea. 1000%. Entonces, y otra cosa, ¿sabes qué? También dentro del talento humano, sí hay un fenómeno psicológico. Hay un fenómeno psicológico que se llama deseabilidad social. Deseabilidad. La deseabilidad social lo que te dice básicamente es que todos los seres humanos tratamos de mostrar nuestra mejor faceta cuando estamos en un ambiente social. Okay. Una cosa es la faceta que tú le muestras a tu familia y a tus seres queridos, a la gente en la que más confías, y otra cosa es la faceta que tú muestras en una entrevista de trabajo. Y eso está bien. Pero de nuestro lado, también que el joven que está detrás de un proceso de selección sepa y entienda que nosotros estamos entrenados para ver eso.
Entonces, cuando yo me encuentro frente a un candidato que no se está mostrando genuino, eso para mí también es una señal roja, independientemente, mira, otra palabra, un red flag, independientemente de que en el proceso... Me encanta lo generacional que es este viaje con Diego. Independientemente de que en el proceso de selección la persona está haciendo todo bien, si no se siente genuino, nos vamos a dar cuenta. Primero quiero darle mis felicitaciones al equipo que rodea a Diego por tenerlo al día y a la vanguardia con todas las nuevas con toda nueva terminología 100%. que utilizamos la nueva generación. Oye, ¿hay alguna historia de éxito que puedas compartir de una persona que terminaste contratando en un proceso que pensabas que iba a ser para algo quizás sencillo, inicial, y que hoy en día puedes decir, desde que lo metimos al equipo, desde que nosotros hicimos su proceso de reclutamiento, hoy en día está en otra posición gracias al buen ojo para escoger a alguien dentro de este trabajo? O sea, ahí sí no me puedo quedar con un nombre. De verdad que si hay algo de lo que yo me siento orgulloso con InTalent es que hemos contratado gente joven y que hoy veo como muchos de ellos, digamos, profesionalmente están triunfando, algunos conmigo, otros ya no conmigo, pero de verdad es que lo dijiste y se me vino a la mente Nayeli, que ingresó a trabajar conmigo como asistente personal y terminó haciéndose cargo de toda un área comercial. El otro día lo conversábamos y le decía, ¿te acuerdas la primera vez que tuviste una reunión sola con dos chicas de México que se estaban muriendo de los nervios? Y verla ahora presentando la información a un gerente general de una compañía súper tranquila y suelta de huesos, obviamente me llena de orgullo. Pienso en Javier, que es una persona de mi equipo que ya no está con nosotros, pero que dio un salto al mundo de la banca profesional interesantísimo. Y en ese mismo banco donde trabaja Javier, trabaja otra consultora que hasta hace 2 años estuvo con nosotros y tuvo como un ascenso de tú que pasó de ser asistente a coordinadora, literalmente. Pienso en Ana Belén, en Héctor, en Melanie. O sea, es que de verdad nos podríamos quedar media hora hablando, digamos, de varios perfiles de gente que, en serio, que ha aprovechado profesionalmente. Las consultoras sí son una escuela, ¿sí? Eso es hay que decirlo, no solamente nosotros, todas las consultoras son una escuela, pero normalmente los chicos que han llegado a trabajar con nosotros han aprovechado al máximo ese conocimiento del mercado que te da por un par de años trabajar con InTalent. Y yo de hecho lo digo abiertamente, hay otras consultoras que tratan de esconder esta cuestión, pero yo digo abiertamente que nosotros somos un trampolín. Una de las cosas que le ofrezco, digamos, al joven que viene a trabajar con nosotros es, ven a trabajar conmigo, fórmate conmigo 2 o 3 años de tu vida, sácate el aire trabajando 2 o 3 años y después da un salto profesional interesante. Oye, ¿cuáles son 3 consejos o 3 acciones concretas que crees que un joven debe empezar a hacer hoy mismo para mejorar sus oportunidades laborales? Bien. Con la actualidad, con la realidad actual de nuestro país. Primero, cuidar la salud mental. Creo que es vital. Vayan a terapia. La OMS, vayan a terapia. Todos lo decimos, salud. Terapéense. La OMS dice que en el 2000, ahorita nomás, en el 2030, la depresión y la ansiedad van a tener números nunca antes vistos en la historia de la humanidad. Y es una cuestión que hoy probablemente con la que lidiamos todos, ¿sí? Entonces, cuidar la salud mental no solamente que te trae beneficios a nivel personal, sino también a nivel profesional. Tú solamente puedes mostrar tu mejor faceta profesional en la medida en que te sientes bien contigo mismo. Eso como número 1. Nunca dejes de estudiar, y eso no solamente aplica para el joven, aplica para la persona de 60 años que se acaba de quedar sin empleo y cuando va a su hoja de vida se da cuenta que hace 25 años no coge un libro, no hace un curso, no se ha actualizado profesionalmente. Yo le entrego una buena parte del éxito profesional de mi vida a haberme siempre mantenido estudiando. Y me molestan porque soy nerd y lo que tú quieras, sí. A mí me encanta estudiar porque he visto los beneficios tangibles que le trae a mi vida, digamos, haberme mantenido toda la vida aprendiendo. Y lo tercero es, sí creo que cuando estás iniciando tu carrera, tu círculo de apoyo más cercano es vital. Yo, como les decía al inicio, pude contar con la suerte enorme de tener unos papás que han sido como mi sostén en toda la vida. Lo siguen siendo hoy. El otro día hablaba con ellos y les decía, es increíble que yo con un hijo de 7 años y otro hijo de 7 meses, todavía haya días en los que por la mañana cuando me levanto diciendo es que necesito hablar con mi mami o necesito hablar con mi papi para saber qué haría, ¿sí? Con más de 30, imagínate. Y habrán personas que me dirán, bueno, pero es que mi círculo de apoyo no son mis padres.
bueno, busca un círculo de apoyo, busca un amigo que te acompañe, busca un mentor. Eso sí no me dio cringe. Cuando yo inicié en Talent, me fui a sentarme con 2 gerentes generales de compañías a las que admiraba un montón y les dije, yo quiero sentarme con ustedes, cóbrenme o no me cobren, y les invito un café, pero necesito sentarme con ustedes una vez al mes para que me guíen y me digan por dónde ir. Entonces, la mentoría, la salud mental y el estudio creo que son 3 claves para desarrollarte. Sabes que ahorita dijiste algo que también aprovecho y como que puedo compartirles parte del proceso que yo en algún momento también me permitió acercarme a los lugares a los que a los que hoy en día he podido estar tanto trabajando y tal, es esto del querer aprender constantemente de la gente que yo consideraba que estaba mucho más arriba que yo a nivel de lo que quería, ¿no? Y que hoy en día, que estoy desde el otro lado, desde el manejar un equipo de trabajo, desde el manejar, reclutar personal para el equipo de las marcas que manejamos, me doy cuenta que hay muy poca gente con aspiración de querer aprender, porque creemos también, o se le ha... No sé si eso es bueno o malo, si sea bueno o malo el que se le haya hecho creer al joven o a los nuevos aspirantes de trabajos que si ya estudiaste debes hacer valer como el 100% de tus estudios a la primera, aún sin tener conocimiento ni sin haber aprendido. Sí. Entonces, yo sí siento que eso era importante. Yo recuerdo muchas veces, muchos de los trabajos que hice al principio fueron meses y meses de trabajar en canales de televisión gratis, porque yo quería aprender y quería tener como la referencia de poder hablar con propiedad cuando esté en otro lugar haciéndolo. Y creo que fue lo que me fue acercando. Y más allá de eso, como que dentro de esa también ves la oportunidad del networking que te genera mientras estás en el área y que siento que ahora no lo he podido percibir. Y que también puede ser como esto de la nueva generación que viene muy predispuesta a tienes que respetar lo que yo hago y si es así, lo haces así, si no, pues mejor no lo hagamos o no me hables. 100%. ¿Cómo percibes eso dentro de este nuevo grupo social que también es como, no quiero utilizar el término generación de cristal, pero que es como esa generación mucho más susceptible a por qué tendría que darte más de lo que me estás pidiendo? O más de lo que estás pidiendo para este cargo. Tercera palabra que me enseñó mi equipo y me lo dicen, te van a funar si dices eso. ¡Me encanta! Pero no me importa ya. Yo no creo que la generación de ahora sea una generación de cristal, de verdad que no creo eso. Creo que es una generación mucho más consciente de un montón de cuestiones, pero sí creo que el equilibrio es importante. Y tú acabas de decir algo que es como en la vida, como una norma de vida, digamos, tú tienes que entregar para recibir. Y nosotros los seres humanos, digamos, adquirimos derechos, por supuesto, pero también adquirimos obligaciones. Creo que las generaciones que hoy están entrando a trabajar están súper conscientes de sus derechos y eso está perfecto. Y esa charla dejémosla a un lado de la otra, que es que también deben estar muy conscientes de sus obligaciones. Entonces, yo me encuentro con gente que, no sé, que tiene 2 maestrías a los 25 años y bla, dice, no, a mí me tienen que pagar tanto. Y es como, oye, pero estás siendo consciente de la situación del país, pero estás siendo consciente de la situación de tu industria, pero te has preocupado por, cuando vas a pedir un aumento, te has preocupado por entender cuál es la situación financiera de la compañía en la que estás. O sea, hay como un bosque y tú eres apenas un árbol, digamos, dentro de ese lugar. Entonces, sí creo que de repente a todos, ojo, no solamente a la nueva generación, a todos probablemente nos hace falta un poco más de empatía como para tener más en cuenta estas cuestiones. Y para el joven, digamos, que hoy está saliendo a buscar trabajo, de repente sí es cierto que vas a tener que adaptarte a algunas cuestiones al inicio, pero vuelve y juega lo que te decía hace un rato. Mira algunas oportunidades como un trampolín para ubicarte en donde quieres. De pronto esta compañía que te está ofreciendo hoy un empleo no es la empresa con la que toda tu vida soñaste, pero sí de repente te acerca más a una con la que sueñas. Y el camino es súper largo. Entonces, de repente, oye, inviértele. Es lo que a mí me pasaba con la consultoría al inicio. Yo decía, la consultoría es desgastante. Tú no tienes horarios, tú tienes que trabajar en fines de semana, tú tienes que conectarte por las noches, tienes que trabajar con varios clientes. Es demandante, es súper demandante. Y cuando yo entré a trabajar a consultoría para acercarme a una multinacional y hacer carrera dentro de una multinacional. Y mira cómo es la vida, terminé poniendo mi propia consultora. Entonces, eso es lo otro. Sabes que las aspiraciones a lo largo de la vida también van cambiando, tus intereses van cambiando, tú vas cambiando. Entonces, yo sí siento que todas las experiencias profesionales que viví en mi vida hoy me acercan un poco más a donde todavía quiero llegar.
Es que hay varias preguntas que quiero hacer todavía, porque tengo muchas dudas, pero ya no tenemos mucho tiempo. Y yo tengo una percepción, y quiero que tú me corrijas como psicólogo clínico y también como reclutador, sobre cuál es la diferencia abismal que existe entre el estudiar y entre el aprender. Para mí, desde mi perspectiva, toda la vida había sido, el estudiar es el conocimiento que adquieres asistiendo a algún instituto, alguna academia, una academia de formación de cualquier área en la que quieras ir, y el aprender es el conocimiento que adquieres socialmente a diario dentro del área en el que te desenvuelvas. Pero, no sé si terminológicamente esté bien utilizado estas dos palabras que yo en mi vida decidí ponerlas como yo he aprendido lo que tengo de conocimiento y he estudiado esto otro que me como formalizó en el conocimiento. O sea, es que sí, tú puedes haber estudiado toda tu vida sin haber aprendido absolutamente nada. Okay. Es el ejercicio, de hecho, al que se enfrentan muchas personas que están en edad escolar. Ahorita, de hecho, salgo de acá y me voy a hacer una capacitación con chicos de 15, 16 años. Con chicos de 15 y 16 años, ¿qué te encuentras? Gente que aprendió a desarrollar su memoria, pero no su pensamiento crítico. Hay una gran diferencia en el mundo profesional entre el conocimiento y la competencia. Y regreso a lo mismo que hablábamos ahorita. ¿El conocimiento te lo da la universidad y es necesario? Un montón. ¿La teoría es importante? Un montón. Necesitas estar en constante aprendizaje. Pero la competencia, que ya no es solamente el saber, sino el saber hacer, te demuestra también una cantidad de cuestiones. ¿Sabes qué? No conozco un solo reclutador que sepa entrevistar personas solamente por leerse libros. Uh-huh. Tú te vas a leer, hay una autora en el mundo del talento humano que se llama Marta Ales, que tiene como 7 enciclopedias, y la recuerdo con peso encima, digamos, porque eran de verdad lecturas pesadas okay. para aprender a entrevistar. Pero yo no aprendí a entrevistar por lo que decía Marta Ales. Uh-huh. Yo aprendí la definición de una competencia blanda, yo aprendí la definición del clima laboral, yo aprendí la definición del desarrollo organizacional. ¿Eso me sirve en mi carrera? Sí, pero haber empezado a trabajar en selección de personal y haber entrevistado a, hoy yo creo que unas 5.000, 6.000 personas a lo largo de mi vida, es lo que me ha enseñado cosas que el libro no te dice. Entonces la práctica debe ser complementada con la teoría, y por eso mi consejo constante para la persona que está estudiando es, nos han vendido esta idea de que con 2 maestrías ya estás listo. Uh-huh. No, de repente equilibra un poco la experiencia académica con la experiencia laboral. Haz algo laboral desde, así sea vender dulces, pero así sea tener un emprendimiento pequeño, pero haz algo que te permita poner en tu hoja de vida que tú tienes experiencia trabajando en algún lugar. Buenísimo. Y aparte es que dentro de la piscina de tiburones que hay afuera en la sociedad, buscando, peleándose quizás por el mismo puesto que tú quieres, lo único que te hace diferente es, una vez más, como decías, cómo haces que tu trabajo sea diferente al resto. 100%. Y eso lo consigues con la práctica, sin duda alguna. Oye, antes de terminar, y como última pregunta, o más que preguntas, como una invitación a que puedas decirles tu consejo práctico, sabio y de generación muy actual a la generación que te esté escuchando, cual sea que sea esta, que sea aplicable para cualquier generación, sobre cómo aportarle todas las ganas necesarias para dar una buena entrevista y poder conseguir el trabajo que desea. Mira, yo no dudo de que la generación actual tiene muchas ganas, no dudo de que tienen toda la energía del mundo. Yo me encontraba con muchísima energía en mis 20s y más bien pensaba, regresándome a mi generación, no voy a hablar de repente de una palabra tan actual, pero cuando yo era pequeño, cuando tenía 16, 17, 18, de repente hasta los 22 años, y hablaba mucho de quererme comer el mundo, mi papá un día se sienta conmigo, a mi papá le encanta la música, okay. Y me dedica una canción. Me dedico a una canción que les hiper recomiendo, es viejita, se llama Viena de Billy Joel. Okay. Y es una canción que te habla de esto, ¿no? Como que de bajar el ritmo para ser consciente de lo que estás viviendo. O sea, yo creo que nosotros, los jóvenes, y acá sí digo nosotros porque yo sigo teniendo un montón de aspiraciones, nos levantamos todos los días pensando en la meta. Y a veces el pensar en la meta, esto suena cliché, pero es cierto, pero el pensar en la meta no te permite disfrutar el camino. Del proceso. Y vivir en el presente creo que hoy es más importante que nunca en la vida. Entonces, a esa persona que hoy dice, ay, es que se la pasa todo el día diciendo, es que yo quisiera estar allá, es que yo quisiera estar allá. Bueno, pero hoy probablemente estás mejor que ayer. Uh-huh. Esa es la única lucha que debería importarte. No importa que tú te metas a Instagram y veas que tienes un amigo que ya está trabajando, o veas que otra amiga ya se casó, o veas que este otro man
ya compró su casa. La pelea y la lucha y la competencia, por llamarlo de alguna manera, es contigo mismo. Si hoy estás un poco más cerca de donde querías estar o de donde deberías estar, eso ya es ganancia, ¿sí? Y la energía no es el problema, el tema es que finalmente la vida profesional y la vida en sí misma es más una carrera de aguante que una carrera de velocidad, y te encuentras con que cada persona tiene su historia. Yo nunca me imaginé, de verdad, yo regreso a mis 20s y en algún momento de mi vida, lo hablaba este fin de semana con mis papás, en algún momento de mi vida, como probablemente casi todos los jóvenes, me sentí muy perdido y decía como, ¿a dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Esa es probablemente una de las preguntas más profundas que se hace un ser humano entre los 20 y los 30. Y en ese momento la respuesta no se parecía en nada a donde estoy hoy. Eso me hace infeliz. Nada que ver, por el contrario. Hoy estoy muy feliz de donde estoy, pero porque vivo el presente y lo disfruto. De esto, de compartir este espacio, literalmente. Belleza, ahí está. Amigos, gracias Diego una vez más por acompañarnos. A ustedes. Ha sido bastante ilustrativa esta conversación y sobre todo bastante ejemplificadora con toda la terminología de la nueva generación que tienes, así que Montón. felicitaciones. A seguir aprendiendo más de la nueva era. Amigos, estuvo con nosotros Diego Vera. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? En Instagram estoy como Diego Veraí, en LinkedIn estoy como Diego Vera Ibarra. Lo máximo, amigos. Recuerden que esto no es show. Nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias.